Este episodio es patrocinado por Autolíneas Roga. La pregunta es, ¿a quién le confiarías el futuro de tu negocio? Roga es la empresa que está detrás de la logística de compañías que exigen puntualidad, seguridad y control total de su carga, transporte refrigerado y seco, monitoreo GPS 24/7, cobertura nacional e internacional y certificación CTPAT, que respalda procesos de seguridad reconocidos para el comercio internacional. Autolíneas Roga, donde la logística deja de ser una preocupación y se convierte en una ventaja competitiva. Agrotitanes. El día de hoy tengo el gusto, placer, honor y gran oportunidad de entrevistar un perfil que para mí ha sido muy motivante el poder tener esta conversación. Entonces, mi estimado Gabriel Rafo, quisiera preguntarte, ¿quién es Gabriel Rafo? Oye, bueno, primero que nada, muy agradecido yo por poder conversar contigo y con todo tu público. Tengo 56 años, así que tengo hartas historias metidas aquí en el cuerpo. He tenido varios roles, muchas anécdotas y diría que soy una persona feliz, padre de 3 hijos. He sido agricultor. Hoy día digo que soy un agricultor en la banca porque vendí mi campo, pero espero volver a ser agricultor en algún minuto. Así diría que yo he sido como un afortunado de los lugares que me ha tocado trabajar y las cosas que me ha tocado hacer y cómo se han ido complementando y cómo se han ido desarrollando hasta que, bueno, hasta que estoy aquí conversando contigo. Interesante que lo pones en un contexto muy amplio, pero a final de cuentas dijiste algo muy enfático, soy agrónomo. ¿Para ti qué significa ser agrónomo? Es una buena pregunta. ¿Uno nace agrónomo o se hace agrónomo? Para mí es un estilo de vida. Yo siempre pensé que iba a ser ingeniero y me preparé en el colegio para las pruebas de los ingenieros. Y los últimos 2 veranos me tocó ir a campos de primos y de tíos que estaban en el sur y decía, esto es lo mío. O sea, al fondo, bueno, cuando entré a una lechería, cuando estaba ahí con el trigo, bueno, eran los días entretenidísimos, más encima con los primos y con todos lo pasamos chancho, decimos nosotros cuando lo pasamos muy bien acá, ¿ah? Como cuando yo he tenido mis tierras, eh, bien, o sea, fue una pasión, es un vicio. El tema cuando yo me ponía a podar, me ponía a podar los árboles y se me pasaba la tarde. Entonces, no, ya, este árbol y me voy. Termino esta hilera y me voy a almorzar, o a comer, como dicen ustedes. Cuando tú logras tu cosecha de tu tierra, en el fondo es una experiencia que es maravillosa. Hay un chiste al respecto a todo esto, no sé si me imagino que lo haber escuchado, cuando se muere un médico y llega arriba y Dios le dice, bueno, te queda una vida más, ¿qué quieres ser? Entonces dice, no, cualquier cosa menos médico, porque me llaman en las noches, en el fuego, entonces me mueren los pacientes, Entra un abogado, oye, tu última vida, ¿qué quieres ser? Cualquier cosa menos abogado, qué sé yo, porque ya estoy aburrido, que los delitos, los delincuentes, y todo. Y así con varios, pues, hasta que llega un agrónomo, un agricultor. Dicen, "Oye, ¿tú qué quieres ser? No, yo quiero ser agricultor de nuevo. ¿Y por qué? ¿Cómo si nadie quiere ser agricultor? ¿Por qué No, es que yo creo que esta vez sí le achunto. Esta vez sí, esta vez sí me va a ir bien. Entonces, si no tienes pasión, si no vives, si no disfrutas, si no ves el mundo en tonalidades verdes, quizás no estás entendiendo de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? El agrónomo mira, te digo que quizás una deformación profesional que tenemos, ¿ah? Pero yo veo un campo y me armo una historia. Acabo de repente ir al campo con compañeros, amigos que no son agrónomos, pues. Entonces te preguntan, oye, ¿por qué esto? Y tú lo miras y dices, como que me está iglesiando. Bueno, y ahí te das cuenta realmente lo que sabemos, ¿ah? Que ese es un tremendo tema también para poner arriba de la mesa, que generalmente los agrónomos no valoramos lo que sabemos. Y no le mencionamos hasta que alguien te pregunta algo. Mi papá, médico, un día me pregunta, oye, ¿por qué dos plantas que genéticamente son iguales pueden ser tan distintas? La mía, yo no vino con, o sea, hasta iglesiando, o sea, fondo, que una cosa es la genética y la otra es cómo se expresan después, porque pero, oye, que el ángulo que le llega el sol, es la nutrición, una la regaron más, otra la regaron menos.
todo un tema, un switch que nosotros tenemos incorporado ya en el ADN y que miramos el mundo de una forma distinta. Entonces, no me quiero alargar más con esto, pero sí, yo soy un agradecido, yo creo que soy un afortunado, he estado trabajando en muy buenas empresas, he tomado desafíos importantes, he adquirido responsabilidades interesantes. Mis colegas me han llegado a ser, no sé, consejero del Colegio de Ingenieros Agrónomos, hoy día soy consejero de la SACH, que es la Sociedad Agronómica de Chile, eh, directorio, gerencia, estoy feliz como agrónomo. Fíjate que esa palabra que comentas de la felicidad es una situación clara que para poder tener esta expresión que nos cuentas es la felicidad es parte fundamental de poder enriquecerte día a día. ¿Cómo la mantienes o cómo la percibes o cómo la generas? Porque a final de cuentas también la agricultura también tiene momentos muy crudos, ¿no? Bueno, yo creo que está muy ligado al ser un agradecido, ¿ah? O sea, a fondo desde el agradecimiento, la oportunidad de. Y creo que yo me ha tocado también vivir cosas difíciles, o sea, a fondo, uno de repente aquí cuenta lo bonito, pero claro, me ha tocado miles de cosas personales, económicas, no sé, de todo tipo de índole. Ahí creo que también hay un tema de fe, ¿no es cierto? Cuando te mandan pruebas de arriba, de cómo las solucionan, en el fondo aquí esto no puede ser tan fácil, que creo que cada golpe te hace crecer, pues te hace, lo que no te mata, te endurece, dicen. Entonces, uno va aprendiendo y que esto, el tema de la felicidad también, con los años yo he aprendido que la felicidad está cuando yo veo a mis cercanos felices, ¿cierto? Cuando yo veo la felicidad en mis hijos, eso te genera felicidad. Entonces, ¿cómo de alguna forma tú puedes ser un buen ejemplo? ¿Cómo puedes que este golpe esto que te dolió, cómo sales parado de esto? Y eso es como, que es un motor, ¿no es cierto? Una motivación, un incentivo para que tú saques fuerzas de flaqueza y salgas adelante, porque al final le estás mostrando a tus hijos que las cosas se pueden, ¿no es cierto? Independiente que sean difíciles. Creo. Y, No, y- no. y que creo esa parte para mí es importante resaltar en el sentido de que cuando conocí tu perfil fue que estabas hablando directamente del perfil del director agrícola y que uno puede pensar que el director agrícola tiene que tener los mismos tamices que todos los directivos. Sin embargo, creo que es un personaje completamente diferente a la gran mayoría de los directivos. Quisiera que me pudieras compartir, primero que nada, cómo formas ese directivo y con qué herramientas puedes ir empezando. Yo creo que hemos evolucionado harto. Yo tengo hartos años de carrera desde que egresé. Yo egresé el 94 y, y he visto que el campo ha evolucionado harto. Yo cuando salí todavía estaba mucho el patrón de fondo, ¿ah? Esa cultura que diría que hoy día ya, que después lo podemos conversar un poco la evolución, pero hoy día eso es un tema que va en salida. Hoy día hay que entender que los negocios son personas. Uno, si no entiendes de personas, no entiendes de negocio. Y es verdad, o sea, en el fondo, las empresas son grupos de personas que interactúan, que se comunican. El tema de la comunicación fundamental, ¿no es cierto? Y es un grupo que se tiene que afiatar, es un pequeño clan, ¿no es cierto?, dentro de esta gran tribu que podemos estar dentro de la industria, pero es un clan, es un grupo de personas que tiene que trabajar muy bien. Somos todos personas que tenemos que interactuar y lo ideal es tener un sentido de pertenencia de este grupo y el sentido del trabajo. O sea, ¿por qué estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo? ¿Y por qué estamos empujando esto hacia allá? ¿Por qué el trabajo de cada uno suma? Y ahí hay varios temas, ¿no? O sea, en el fondo, si tú dices, oye, cuando hablamos de mejoramiento continuo, eficiencia dentro de la empresa, calidad total, ¿no es cierto?, excelencia, no es que la empresa mejore en forma continua, son las personas que están adentro las que tienen que mejorar continuamente, cada uno. ¿No es cierto? Y si es que alguno se queda atrás, entonces empieza a ser el eslabón que sea más débil. Entonces tenemos que preocuparnos de que como equipo todos crezcamos.
todos evolucionemos, todos nos adaptemos a los nuevos tiempos, que la gestión del cambio llegue a cada uno. Y para eso todos tienen que estar involucrados. Los cargos y las personas tienen que ir evolucionando dentro de la empresa. Ese es un tema súper entretenido, porque nadie se preocupa del director o del gerente general. El tipo tiene que ir capacitándose a lo largo de su trayectoria. Hay un gráfico no sé si lo ubicas, que es bien conocido, el ciclo de vida de una empresa, ¿no es cierto? Que hay una iniciación, crecimiento, madurez, y después o te reinventas o hay un declive, ¿no es cierto? Ese es como las distintas fases. El perfil del gerente general debiera ser distinto en cada una de estas etapas. Entonces él se tiene que ir adaptando, alguna empresa lo va cambiando, porque ya cumplió su ciclo, su etapa en esta empresa, o se va adaptando en esto, va evolucionando. De repente no estamos hablando de un gerente general, estamos hablando de un dueño, que es muy habitual en el campo, ¿no es cierto? Porque heredé el campo, porque me lo compré, porque llegué a esto y soy el dueño del campo. Bueno, también. En el fondo, de repente en esta curva pasas a ser el factor limitante del campo. Entonces, si no entiendes esto, en el fondo tú mueres y te llevas el campo contigo. En el fondo hay una declinación, hay un deterioro del campo, hay de todo, y oye, ¿sabes qué? Si tú haces el diagnóstico a tiempo, tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero más, yo no tengo sucesión, otro gran tema, la sucesión dentro del campo. ¿Y cuál es el mejor momento para vender esto? ¿No es cierto? Cuando o crezco, cambio, o me fusiono. También hoy día es otro gran tema, las fusiones. Hoy día las fusiones de empresas, generalmente uno se compra otro, pero lo mejor es fusionar. Hay hartos cambios. Por ahí hay una estadística que solo el 15% de las empresas familiares sobreviven a la tercera generación. La tercera generación ya estamos hablando de nietos, ¿no es cierto? Ya, o sea, fondo ya el campo está súper dividido, hay muchos que ya ni siquiera vivieron en el campo. Y eso ha implicado que las grandes familias realmente también se hayan ido desapareciendo del campo, que los campos se hayan ido atomizando y que grandes poderes inversionistas hayan ido comprando los campos como inversión, pero no tienen idea de cómo funciona la idiosincrasia o la cultura que es el campo. Ellos meten la plata, pero no saben hacerlo funcionar. Porque como hablamos al principio, hay que vivir el campo para entenderlo. Cuando tú dices, oye, es que hacer un trabajo de suelo de 1 metro o hacer un trabajo de suelo de 80 centímetros, estás apostando sobre el potencial productivo de este huerto por los próximos 20 años. ¿No es cierto? Tú plantas una planta y no la mueves más. Entonces, si te quieres ahorrar unos pocos pesos por 20 centímetros, estás apostando. Hay temas que hay que entenderlos, vivirlos, porque cuando tú dices, oye, no, ya, la planta no se ve tan mal, pero cuando juegas con la calidad de una planta, también te estás haciendo una apuesta sobre algo que es muy caro después arreglar en el campo. Entonces hay que entender muy bien, y por eso dentro del libro que escribí está el tema de hacer buenas preguntas, interiorizarse, el tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? Cómo puedes ir guiando a estos directores, socios, inversionistas que muchas veces no tienen ni idea del campo. Creo que es parte de lo mágico de la pregunta, que a final de cuentas no es una sola vertiente, sino son varios factores que pueden hacer que llegue la transformación hacia el director. Sin embargo, en esta situación que tú has vivido de tener varias funciones durante tu trayectoria profesional, quisiera preguntarte cuáles son las ramas fundamentales en las cuales como agrónomo tendríamos que estarnos formando para tener visiones como lo que dices actualmente. Si calculo mi subsuelo a 20 centímetros, a 80 centímetros, si me muevo hacia generar eh, una estrategia que me puede cobrar muy cara la factura posteriormente, ¿cómo me empapo o cómo nutro esta personalidad, la personalidad agronómica, para poderla irla cimentando? Yo tuve una formación bien especial, ¿ah? Mi primera pega fue administrar un campo. Yo tuve la suerte de que me habían llegado un par de ofertas, pero dije, ¿sabes qué? Lo primero que tiene que hacer un agrónomo es trabajar en el campo, ver, enfrentar los problemas, aterrizar todos estos conocimientos técnicos que nos metieron en la cabeza durante la universidad
y llevarlo a la práctica y ver cómo piensa realmente un productor. Después todo nace del campo, ¿no es cierto? Después, si tú quieres ir a vender o exportar o todos los negocios que son posteriores, nacen de ahí. Entonces, mi primer trabajo fue administrar un campo maravilloso. Eran 220 hectáreas de cerezo, cuando en Chile habían 2.400, estaba recién egresado, estaba a cargo del 10% de la superficie nacional. Entonces estaba rodeado de asesores tremendos, que también aprendí de cada uno de ellos, pues. Entonces aprendí mucho ahí en la parte, después ahí me fui a España, hice un máster de fertirriego y medio ambiente, porque me pasó ahí un tema especial. Estaba en Curicó, en un centro sur, una zona de mucha remolacha, y la remolacha empezó a declinar. De hecho, ahora desaparece este año la remolacha, porque la caña de azúcar, el azúcar de la caña de azúcar se comió el mercado del azúcar de la remolacha. Y entonces, de 80.000 hectáreas que teníamos acá, que es mucho para Chile, En México le llamamos al betabel. al betabel, El como una betabel. papa dulce, ¿o no? Es como el nosotros le decimos beterraga ¿le dicen beterraga también, o no? La que es morada. A la que es morada es betabel. Ah, ya, no, pues la remolacha es de azúcar, no es morada. Okey. Es donde sacan el azúcar, es una papa, es más parecido, me van a corregir, no sé si es un tubérculo o es una, no sé qué, o es parte raíz, no sé. Creo que es raíz la remolacha, si no me equivoco. Porque las papas son tubérculos. Las papas son tubérculos y esto es, creo, la remolacha es raíz. Entonces, gurú de la remolacha a los 50 años, a mi edad de ahora, uno se tiene que reinventar porque el fondo ya no da el cultivo. Entonces llegué y dije: "Oye, lo único que sé es de cereza y me tengo que ir entonces me fui a estudiar nutrición. Tuve una formación bastante técnica y de España volví, llegué a Dow Chemical, que era que hoy día es Corteva. Trabajé en investigación y desarrollo, entre ellos, y marketing. Tenía un porcentaje ahí, me empecé a meter en temas de marketing. Pero bueno, eso, al principio mi carrera fue como muy técnica. Y entre medio me compré un campo y Kiko y todo, entonces sé cómo piensan los grandes agricultores y cómo piensan los pequeños agricultores, pues esos fondos son mundos y realidades totalmente distintos. Y de ahí me fui a, de Dow me fui a Martínez Valdivieso, que es un distribuidor acá. Entonces en ese minuto había sido productor, había sido proveedor y había sido distribuidor. Entonces sabía cómo pensaba cada uno de los actores. Entré a Sokimich, desarrollé toda una línea de fertilizantes foliares, entonces me metí en temas de nutrición. Después me fui a hacer cargo de un campo importante en la quinta región y ahí negocié el MBA, hice un MBA en dirección de empresas. Entonces ahí ya fui el gerente general de esa empresa y ahí armé mi consultora, que empecé a asesorar a hacer consultoría y entre medio se me abrió una posibilidad de trabajar en Netafim. Netafim es la empresa de riego más grande del mundo y la más grande de riego acá en Chile. Entonces, a esa altura, después de estudiar, no sé, pues, he trabajado en nutrición, en fitosanitario, en riego, tengo una gerencia general en el cuerpo, tengo varias gerencias en el fondo, y fui armando he enfrentado a lo largo, por eso te decía, soy viejo, tengo harta historia y anécdotas, porque el fondo, y he visto muchas situaciones, y soy un tipo bien sociable, entonces generalmente, como es un negocio de personas, volvemos a lo mismo, me ha sido fácil de estas conversaciones de repente también, o sea, en el fondo me es muy fácil conversar con la gente, dar lazos de confianza y llegar al fondo de los problemas. Entonces, si tú me preguntas qué es todo eso, en el fondo es, en parte, es una formación que se me fue dando sola, que me da una visión muy integral del sector agrícola, de los distintos, y también yo creo que está el factor humano, que es fundamental. Sin el agro, las personas son clave. Entonces, oye, ¿cómo solucionamos esto? Una vez me tocó eh, una cosa que me impresionó, lo digo aquí como porque sí sirve. Yo llegué, me hice cargo, estaba a cargo de una empresa, y, y lo primero que hace uno es un presupuesto, pues, o sea, fondo es como lógico, ¿no? Es como un presupuesto, un campo grande y todo. Y
tenía varios cultivos y entre medio tenía, no sé, tomate, invernadero. Entonces, bueno, llamo al encargado de los tomates, al capataz que está ahí, oye, mira ya cómo es esto, cuánta gente funciona, cuántas plantas les dan, y empezó a hacer un poco para llegar a cuánto es el presupuesto, qué es lo que podemos lograr. Todo armando presupuesto. Ya 30 años él ahí, haciendo, o más. Y de repente me dice, don Gabriel, gracias. ¿Por qué? Nunca nadie me había preguntado nada. Y llego a donde el directorio con un presupuesto, me dicen, oye, nunca me habíamos visto un presupuesto, ¿verdad? Un tremendo campo. Entonces decía, pero, y entonces de repente, a lo que voy es que realmente hay cosas que todavía nos falta tanto, que nosotros de repente creemos que estamos tan arriba, que son como básicas, lógicas, pero que no son la realidad, y que por obvias se obvían. ¿Mm? Entonces, yo creo que un todo se van dando las cosas, yo creo que todo el mundo tiene el potencial de serlo y una vez que tú asumes algunas responsabilidades, tienes que asumir el rol también, po, de hacerlo bien, tratar de estar a la altura de eso. Creo que es interesante comentar que como primer inicio es la comunicación, ¿no? Tener una comunicación precisa con el movimiento que se está dando en el campo, ¿no? Después de ahí hablas de el tener claramente cuáles son los presupuestos a los cuales te tienes que enfocar. Y la otra, que yo creo que fue también parte de lo primero, es con qué gente estás trabajando y que sean los especializados en poderte darte herramientas de valor dentro de su especialización dentro de una empresa. Sin embargo, lo que muchas veces también comentas en lo que nos platicas es cómo saberte vender o cómo identificar esas áreas de venta. Y quisiera preguntarte si hay alguna forma que tuviste de formación o realmente fue también en el paso en la historia y en la inquietud que manifiestas de estar completamente, ¿cómo se puede decir?, inquieto para poder seguir aprendiendo. No sé, la familia. Mi papá, profesor de la universidad, mi mamá también hizo clase en la universidad, médico, y en mi casa siempre hubo mucha vida social. Siempre hubo sobremesa, que le decimos nosotros, ¿no es cierto? Que está la comida y mi papá invitaba a sus amigos y habían discusiones que eran entretenidísimas. El diálogo, la comunicación, conversar, el hacer entender tu argumento, ¿no es cierto? El discutir es fundamental y eso es comunicarse, es fundamental. Entonces, cuando tú llegas a un campo o tienes que llegar a conversar y hacer un diagnóstico y conversar con la gente y sacar de ahí el tema. De repente las respuestas y las soluciones están ahí. Lo que pasa es que porque llevan años, porque el día a día se los come, la gente no conversa. Yo estaba en campo y decía, oye, bueno, tenemos un problema. Tenemos que generar flujo, tuvimos una helada, tenemos que generar flujo, ¿cómo pagamos los sueldos? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Un plan de acción, corto plazo, mediano plazo, pero siempre hay que tener una mirada, ¿no es cierto? Corto, mediano y largo plazo. Entonces, de repente los mismos trabajadores, especialmente los más viejos, dicen, oiga, alguna vez hicimos esto otro, en el fondo, y las respuestas están ahí. O sea, ¿cómo no pueden inventar? No, oye, sé que un vecino está haciendo esto, lo hizo así, que se yo, lo está vendiendo allá. Oye, jefe, hay una oportunidad. Y la gente cuando se involucra, participa y siente, y ahí despierta el sentido de pertenencia y trabaja todo, y es tan simple, ¿te das cuenta? Entonces, al fondo, se sienten valorados y participan y quieren que las cosas funcionen. Es distinto cuando llega alguien y dice, oye, vamos a hacer esto, y no le pregunta nada a nadie y pone metas y ya tú tienes que hacer esto y tienes que lograr esto y tienes que hacer esto y con el ánimo que tiene que no funciona. Al fondo decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos una causa en común. O sea, no queremos un campo chico, o un campo de 2 hectáreas, un sector X. Si queremos ser la mejor manzana de Chile. Listo. Es un proyecto chico, pero gigante valor y gigante una causa y identidad y que identifiquémonos con esto y saquemos esto adelante y todos se levantan en la mañana sabiendo que quieren ser el mejor huerto de manzana de Chile. Y cambiaste el switch. Alguien que va a patear la perra. Entonces, patear la perra es un dicto también muy de campo, muy de campo.
Eh, pero, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, no sé si yo soy bien disperso, ¿ah? Y me gusta ser disperso porque creo que parte de mi creatividad está en la dispersión, y por eso mismo me ordeno mucho. Total. Pero sí, me olvidé de tu respuesta. Pero esa capacidad de entre la dispersión o entre en el caos de ideas, se generan proyectos estratégicos claves, como lo acabas de comentar ahorita. Ser la mejor manzana de Chile, a lo mejor de unir muchos puntos que a final de cuentas llevan a un resultado tangible. Y hay algo que también me comentabas antes del episodio, que era lo de la neurociencia, o de cómo entender esa parte de neurociencia para aplicarlo en el marketing, que a final de cuentas, el día de hoy tenemos, yo creo que, no lo quiero decir cómo va, pero creo que sí vale la pena decirlo, enajenadas a las personas en el celular a partir de todo el estudio que se ha hecho de neuromarketing a una sociedad como la que tenemos el día de hoy. Mira, bueno, yo me ha tocado meterme harto en temas de marketing, porque cuando empecé con la consultora de dirección de empresa, ¿no es cierto? Me piden muchos temas de marketing y de recursos humanos. Te estoy hablando del año 2011. Y el año 2011 armé esta consultora, Greenhans, y como me pedían cosas de marketing, me empecé a meter y dije, oye, el marketing tiene que ser digital ya. O sea, fue una esta altura. Y en Chile, el principal medio de comunicación era una revista que salía en un diario conocido acá, muy importante, y era una revista cotota, gruesa, en el fondo, y que se publicaban ahí los trabajos, la venta de tractores, se veía todo. Te estoy hablando del 2011, como a la vuelta de la esquina. Y si tú no tenías tu publicación lista el miércoles, ya no salía ahí, eso la semana que seguía, si no tenías que salir la semana siguiente, ya en un mundo que ya está digitalizado. Entonces, empecé a trabajar todo el tema de las redes sociales y armé comunidades, pero o sea, con el equipo también que, no sé, tenemos un grupo que se llama Chile Agrícola, tenemos el sitio fruticultura.cl, tenemos una comunidad como importante, y ahí nos fuimos metiendo en muchos temas de marketing que hasta el día de hoy ahora soy incluso profesor de marketing en la Universidad Mayor, y le hago clase a los alumnos de quinto año. Y de nuevo, aquí hay un tema de personas, en el fondo, porque tú tienes que comunicarte con personas. Hay un tema de marketing interno también. Cómo tú le vendes el proyecto a tu equipo. Cuando hablamos de empresas de agroinsumos, es decir, bueno, tus primeros clientes son tus vendedores. Si tus clientes no creen en el producto, no están convencidos, no van a ser consecuentes, congruentes, no van a ser autoridad, no van a ser creíbles en el mercado. Y lo que uno vende es confianza. Entonces, lo primero que tienes que, hay un tema de marketing interno, ¿no es cierto? Y que aborda a toda la empresa, no solamente a los vendedores, sino a todo el equipo, porque al final tú vendes una experiencia, un posicionamiento, y hay todo un tema ahí, ¿no es cierto?, que se trabaja. Y dentro de eso hay un tema también bien interesante que es el intra-marketing, y el fondo intrapersonal. El fondo, porque todos nosotros tenemos una voz, un relator, ¿ah? Que nos está relatando, aquí nos está diciendo, oye, que me sigue, no me sigue, me está moviendo la cabeza, entonces está afirmando, que va haciendo, interpretando todo y te das cuenta. Y que ese es el primero que tú tienes que convencer, que en vez de quedarte acostado, que te vas a levantar porque tienes un propósito, porque tienes esto, en el fondo, pues, vamos a hacer esto, voy a estudiar, voy a hacer un MBA. Entonces yo la primera noche del MBA, cuando termino, llego a clase, de clase llego y me acuesto y digo, ¿qué me metí? O sea, en el fondo, y bueno, si no me creo el cuento, si no me engrupo, si no me hago un automarketing, no hubiese terminado, hubiese abandonado quizás. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que hay un trabajo interno, hay un trabajo con el equipo y hay un trabajo hacia afuera. Y todo eso son personas, y las personas piensan y en el fondo se comunican. Y cómo tú llegas allá, ahí está el neuromarketing, en el fondo de cómo tú puedes lograr capturar, empatizar con la otra persona para poder llegar a
entender qué es lo que le llama la atención, cuáles son sus intereses, ¿no es cierto? Y te tienes que involucrar como para poder llegar a eso. ¿Por qué es el dolor? ¿Qué lo apasiona? Un engancho. Y ahí hay todo un trabajo. Hay, hay un tema del comportamiento gregario también, ¿no es cierto? Que es muy, muy puntual de la agricultura. Porque muchos hacemos lo que hacen los vecinos, porque somos muy tradicionalistas, porque quizá hay mucha plata de por medio, porque no asumimos los riesgos. Entonces, este tema de la dispersión y la creatividad, que yo creo que también es fundamental. O sea, porque yo creo que tú tienes que ponerle un poco de locura a todos los negocios para pensarlo. Por último, para evaluar la oportunidad, no que te dejes guiar por las locuras, pero sí que aparezca una locura y que genere una innovación o una diferenciación, un posicionamiento distinto, porque si todos hacemos lo lógico, lo obvio, terminamos todos haciendo lo mismo. ¿Te gusta? Y si hacemos todos lo mismo, no hay diferenciación y terminamos peleando por precio. Entonces, ¿cómo canalizar todo esto? Entonces, por eso, bueno, ahí no nos hemos metido en el tema de la dirección de empresa en cuanto al libro. En el libro se supone que sale todo esto, ¿no? La empresa, ahí hay un tremendo tema, porque por lo menos aquí en Chile, dirección, administración y gestión en el sector agrícola es como sinónimos. Y son tres temas que son totalmente distintos. La verdad es que la dirección tú lo ves en posgrado, no se ve en pregrado. En el fondo, entonces tienes que hacer un... Yo aprendí de dirección en el MBA, si no también le diría lo mismo, pero la administración es ser eficiente con los recursos que tú tienes. Y ahí está la planificación, la organización, la coordinación, la ejecución, el control, es el típico, es una mirada de corto plazo y que focalizada en ser eficiente. Después está la gestión que busca optimizar resultados, ¿no es cierto? Y desarrollar a la empresa. Entonces ahí tú metes innovación, mejoramiento continuo, el desarrollo, todo el trabajo del capital intelectual, la gestión del conocimiento, el desarrollo de marca, tácticas, ¿no es cierto? Para desarrollar, para generar valor. Y después está la dirección. Y la dirección es, ¿sabes qué? Estamos en una situación, esta empresa está aquí y la queremos llevar, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Aquí esto es un diagnóstico. ¿Cómo sabes que estamos aquí? ¿Y por qué vamos a ir acá? Porque no vamos, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Entonces, bueno, ahí hay un diagnóstico, hay que evaluar la realidad de cada empresa es distinta. Uno, por el equipo de personas que hay dentro, por la cultura que hay dentro, porque que el suelo es distinto, porque el agua es distinta, porque el sol que recibe es distinto, para los mercados que puede acceder y bla, 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 bla. ¿Te das cuenta? Entonces, la dirección embarca a un todo y tienes que estar muy involucrada y entender muy bien. Entonces, para poder tomar buenas decisiones transformadoras dentro de una empresa, tú tienes que comunicarte muy bien con todo el equipo y llegar a hacer un buen diagnóstico y proyectar hacia dónde ir. Qué complejo el buscar como una línea. Sin embargo, creo que este matiz nos puede encaminar a tener dentro de tu experiencia o dentro de lo que tú nos compartes pasos estratégicos en cada una de las visiones que marcas. Pero quisiera por decir, en esta formación que tú tienes o en esta situación que estás dando de ser maestro de marketing, que nos puedas compartir en qué estamos fallando en el marketing agrícola o qué es lo que no estamos viendo muchos de los que estamos en el sector, porque creo que es una gran área de oportunidad. Oye, excelente pregunta. Yo creo que hay un tema de formación. Yo no sé cómo serán las mallas allá. Me imagino que las mallas son muy parecidas en Latinoamérica. Los Esto- verdaderos mayas, todo es muy parecido. Al final de cuentas, venimos de la misma raíz israelita y española en esas modificaciones, hasta los holandeses. pero, claro, ya, nosotros nos reíamos, ¿no? Porque en mi época decía, el agrónomo tiene que saber tres reglas. La del mínimo, ¿no es cierto? El factor limitante, la del barril, hasta dónde llega la producción, la ley de los crecimientos decrecientes
¿no es cierto? Que tú vas aumentando el nitrógeno y va creciendo tu producción hasta que llega un momento en que baja y así con el magnesio y con todos los otros nutrientes, etcétera. Y la ley de tres, la regla de tres, que en el fondo te ayuda a mantener las proporciones. Eso es como en simple, la mirada simplista del acto, ¿no? Y que nos reía mucho el cuento, pero al final tú notas que esto está totalmente enfocado en administrar la escasez, ¿ya? Y un tema de formación. Y somos muy técnicos. Y aquí en Chile somos súper técnicos. Pero se nos quedó fuera de la ecuación un tema que es fundamental, que después hay que vender todo esto. Hay que generar valor en esto. En el fondo, porque puedes producir muy bien, pero si vendes mal, la empresa va a quebrar. Y las empresas quiebran, ¿no? El- Te comentaba, o sea, fondo el 15% de las empresas familiares dura la tercera generación, pero los emprendimientos, el 90% llega hasta el 10.º año nomás, como máximo. Y así, y hoy día las grandes empresas también están colapsando. Antes duraban 60 años, hoy día están durando 20. Hay temas de dirección, de cómo reinventar y darle sostenibilidad a las empresas. Yo creo que nos faltó, en mi época, no tuvimos un ramo de marketing y de ventas, vender. Y yo le digo a todos mis alumnos, son cosas que el marketing le sirve para vender un proyecto, para vender una investigación, para vender una asesoría, y trabajo mucho el tema del marketing personal también. O sea, cuando el agrónomo tiene que si yo quiero ser asesor, tengo que vender una imagen que me posicione. Y parte más atrás, que uno tiene que, la identidad de uno ayuda a la imagen que proyecta y cómo te posicionas. Y en la medida que tú te das, esa marca personal te ayuda a un desarrollo profesional. Y está muy ligado, porque en el fondo, en la medida que tú tienes un mejor desarrollo profesional, tu marca se va nutriendo, entonces tienes un círculo virtuoso, ¿ah? Y que tienes que estar consciente, yo creo que desde antes de entrar a agronomía, porque ¿en qué escuela de agronomía voy a entrar? Entonces, cómo ir metiéndome en esto y cuál es la ruta que yo quiero, porque al final también somos una carrera muy diversa, muy dispersa y que necesita muchos especialistas que conversen, pero que tengan un especialista, que tengan una visión integradora, amplia, pero que sepan de lo específico también. Entonces, dentro de esta ruta, ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde quieres estar metido? Entonces, eres muy bueno en lo técnico, pero en la parte de las habilidades blandas de vender, no. Entonces, hay unos que son buenos para unas cosas y otros para otras, entonces tenemos que complementarnos y tenemos que mirar, y lo que se investiga tiene que estar orientado al mercado también. Todo el diseño del campo y todo tiene que tener una razón. El tema de marketing, porque tú, yo siempre he planteado la investigación y desarrollo de la empresa, tiene que invitar al tipo de marketing. Te diga, oye, ¿por qué vas a hacer este ensayo? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué argumentos van a salir de acá? Ya, pero y si le pones esta otra repetición, en el fondo, es que ya ahí pasaría a ser más comercial. Pero al final tú cosechas resultados que pueden ser vendibles, porque el tipo muy técnico se va a lo técnico y pierde esta visión que puede ser más para llegar al mercado con un buen argumento de venta. Entonces, si me preguntas a mí, creo que nos falta mucho marketing y ventas al sector agrícola para venderse bien. Ustedes tienen productos agrícolas extraordinarios, pero que compiten por precio, porque no hay alguien que ha logrado valorizarlos, ¿no es cierto? Darle la diferenciación, es decir, ¿por qué vale tanto? Si no hay un argumento, no hay una historia, no hay una narrativa, es un producto caro. Y yo lo comparo con otro, al final yo tengo que lo comparo, ¿no es cierto? Parte pero hay una historia. Este es el primer tequila que se hizo en esta zona, o el tequila que se tomó Pancho Villa, no sé dónde, y no sé, hay una historia detrás de esto. Y que al final voy a vivir una experiencia y en el fondo lo voy a vivir. Yo creo que nos falta mucho marketing. O sea, nosotros tenemos vino, ¿no es cierto? Y somos muy buenos vendedores, o sea, somos conocidos por los vinos. Es distinto que salga a vender un vino un agrónomo a que salga a venderlo un ingeniero comercial. Es una apreciación totalmente personal.
Entonces, hay que darle más herramientas a los agrónomos para salir a vender esto, y capturar más valor. Eso es, en el fondo, en la medida que nosotros capturemos más valor, vamos a poder enriquecer la agricultura y la profesión y todo. Comentas a final de cuentas que eh, se tiene que diferenciar mucho cada uno de los procesos o de los lugares o de las cosas que vendemos para poder capitalizar el valor. Y hablaste de un tema bien interesante que se llamó también el de el marketing interno. Si no tenemos marketing interno en las empresas, no vamos a tener gente comprometida. Y eso, ¿cómo llevarlo a cabo y cómo no perderlo de la operatividad de una empresa? El marketing interno, bueno, siempre todo se trabaja en base a objetivos, porque qué es lo que uno quiere lograr con las distintas cosas. Em, y ahí vas a dirigir las herramientas que quieres desarrollar en tu equipo. Yo creo que la base, y de hecho está escrito al fondo, lo que, insisto, uno vende confianza. El 80% de una venta es confianza. Por ahí dicen algunos que el 100% es eso, o sea, las ventas son emocionales. Tienen factores racionales, pero al final el razonamiento es emocional. Entonces, en el fondo, yo, porque me convencí o me autoconvencí o porque en el fondo me generó la confianza suficiente, confianza es sentimiento. Entonces, ¿cómo eh, yo tengo que estar como vendedor, tengo que estar convencido de que, y quiero querer que mi cliente, que yo establezca una relación de largo plazo, ¿no es cierto? Le vaya bien. Yo quiero que él sea una mejor versión de sí mismo con mi asesoría o con mi venta. Y otro tema, porque en el fondo hoy día estamos pasando el vendedor que es tomador de pedido se a extinguir. Hoy día los vendedores en el agro tienen que ser todos consultivos. Que al final es una autoridad, ¿no es cierto? ¿Cómo genera valor en el cliente y cómo el cliente es una versión mejor de sí mismo? Y para eso yo tengo que estar convencido y tengo que tener los argumentos técnicos, tengo que ver los ensayos, ¿no es cierto? Tengo que estar claro en esto y involucrarme en eso. Entonces, yo como gerente tengo que apoyarlo en eso, en darle la herramienta y ver cómo prepararlos, capacitarlos, y hay miles de formas, pues, al fondo de qué estamos hablando, de qué producto estamos hablando, cuáles son los beneficios, como dices tú, que logra. Más que los atributos del producto, cuáles son los beneficios que logra este en el cliente final, que cuando es lo que te compran también. No te compres que el producto sea azul, que esto, que se disuelva más rápido, ni siquiera el precio. Si el fondo bueno, ¿qué es lo qué gano yo con esto? ¿Y cuál es la certeza de que voy a ganar eso? Entonces, en la medida que tú estás convencido como vendedor de esto, y lo has visto en varios clientes, lo has visto en el fondo, en decir, oye, por favor, pruébalo, pruébalo. Este año, pruébalo. Te vas a arrepentir, pero no va a aplicarlo en todo el campo, pero pruébalo una. Y eso cuando lo miráis a los ojos, tipo, ¿te cree o no te cree? Porque ahí hay todo un tema de comunicación no verbal que también es otro tremendo tema del marketing, ¿no? Y que ahí está, si la comunicación no verbal y si tú no te crees el cuento, se te nota. Entonces yo tengo que, primero que mi equipo, he visto muchas historias de estas, ¿no? O sea, a fondo de que al final que el equipo no cree en el producto, porque no está, en el fondo voy a salir a vender algo que no existe o que no va a llegar. Entonces, tú tienes que, uno de las grandes cosas, uno de los grandes cánceres de las empresas es la ambigüedad. Y parte de la ambigüedad es la comunicación, en el fondo la credibilidad, ¿no es cierto? Que no te puedes comunicar, pero si no te creen es complejo. Le- Pero, Que es bien, como dices, es complejo y son muchos matices o muchas ciencias las que se tienen que unir para poder tener una mejor comunicación o un mejor marketing. Sin embargo, por decir algo que es muy atado a lo que actualmente desempeñas con la consultora, con el ser maestro, es que a final de cuentas debes estar muy empapado de la visión de lo que puede suceder en el campo en los próximos 5 a 10 años. ¿Cuál es la tendencia que tú ves actualmente? es complejo porque el fondo el agro tiene todo tipo de negocios, ¿no es cierto? En el fondo frutales, hortalizas, cereales, ganado. El sector forestal para nosotros es muy importante también, flores. O sea, al fondo
¿Por dónde? Nosotros estamos viviendo hoy día procesos de transformación importantes, ¿eh? Y por eso yo creo que este libro está saliendo como un muy buen momento, porque la dirección te ayuda un poco, no reduce la incertidumbre, pero sí te ayuda a navegar a través de la incertidumbre un poco y a tomar mejores decisiones. Eh, Algunas decisiones pueden ser críticas o drásticas, impopulares, pero lo ideal es que sean bien informadas, ¿no es cierto? Para poder tomarlas. Entonces, la mirada a largo plazo, hoy día, el agro chileno está con, y yo creo que el mundo, ¿ah? Porque en el fondo yo creo que esto viene de una transformación a nivel mundial, el tema de la globalización y el cambio climático ha hecho que tengamos mercados muy turbulentos. Y tú puedes hacer todo bien, pero si el precio no te acompañó o el tipo de cambio no te acompaña, son factores que empiezan a afectar el desempeño. Entonces, sí, hay que tomar los resguardos, también es parte del tema del riesgo, hay que saber manejar los riesgos. No sé si también dentro de las mallas yo creo que el manejo de los riesgos es otro tema tremendo, en general los agrónomos, la formación en finanzas, en el agro, para decirlo, no solamente decirlo, pero en la agricultura en general es bastante eficiente, ¿eh? Entonces, la mirada a futuro, mucha migración del campo a la ciudad. Me imagino que allá también. Durante pandemia hubo como un retroceso, hubo mucha gente que se fue a vivir al campo y a las playas, que se fueron, hubo un pequeño retroceso, pero a la larga el trabajo del campo te tiene que gustar y lo tienes que vivir como para poder, porque también tiene sus sacrificios, a fondo aquí, bajo el frío, bajo la lluvia, estás en terreno. Tú con poco estudio puedes estar metido en un mall trabajando con eh, ¿cómo se llama? El Temperatura aire controlada, ¿no es acondicionado. cierto? Con aire Ujú. acondicionado, entonces es mucho más cómodo. Entonces, de alguna forma tenemos que encantar, pero también, o sea, a fondo la gente tiene que comer todo. 3, 4 veces al día, pues, la mayoría de las personas comen, somos privilegiados, ¿no es cierto? En Argentina, que lo tiene complicado. Pero es un negocio complejo, es la variabilidad que nos está dando el cambio climático. Por ahí alguna vez leí que te puede producir hasta un 30% de fluctuación en la producción de un año con respecto a otro. Te estamos hablando de maíz y vamos a llegar a 9 billones de personas en el mundo. Entonces, o tú produces un 30% más o produces un 30% menos, esos son 3 billones de personas que se quedan o que sobran. Entonces, o sobreproduces o te quedas corto. Es una fluctuación tremenda. Eso golpea el mercado porque al final son perecibles y te afecta el precio directo. Y bueno, ¿cómo manejamos eso? Me gusta más el término antiguo, porque como reingeniería, hoy día la hablan de transformación. Del agro, ¿cómo enfrentarlo? Yo creo que la economía circular es un tremendo tema, o sea, en el fondo, hay que el tener asociados animales, porque sé que hay trigo, sobra trigo, hay sobre oferta de trigo. Bueno, convirtámoslo en kilos carne. Sí, sí, entonces tienes que estar integrado, pero eso tiene que estar funcionando, tiene que estar articulado. En el fondo, ahora ¿qué más? Y al final yo digo, bueno, con un kilo de trigo, o con cuántos kilos de trigo necesito para un kilo de carne, tanto. Y bueno, sabes que me conviene más darlo a generar alimento que animal que venderlo al mercado. No sé. Y así con todos los otros cultivos también. Puedo hacer subproductos. Nosotros tenemos un gran problema ahora con la cereza. Eh, la cereza chilena se vendía a $4 y más, uno en China. El 93% de la cereza obviamente terminó en China y con un crecimiento importantísimo de superficie de cereza en Chile. Los productores crecieron más rápido que nuestra capacidad de vender, de desarrollar el mercado. Yo entiendo que todavía China tiene para crecer mucho. Nosotros somos un país chico, ¿no es cierto? Segundo, nuestras cerezas se pueden comer esto y hoy día
no hemos pisado nosotros los pies. Nos falta un tema comercial, pues, tenemos un delegado agrícola, deberíamos tener más o además, y una visión. Yo creo que faltan líderes, articuladores dentro del agro en general, porque tenemos instituciones, tenemos un Ministerio de Agricultura, que el ministro de Agricultura dura 4 años, y esos 4 años es corto plazo en el sector agrícola, ¿verdad? Entonces, tenemos una sociedad de agricultura que mira para allá, tenemos una SOECH, que son los exportadores que miran para allá, tenemos Fruta que mira para acá. Entonces, cada uno mira el norte de una forma distinta, en vez de que venga alguien, un líder articulador que diga: "Oye, ¿sabes qué? Unamos fuerza y todos rememos hacia allá". Falta eso, una mirada de industria. Para tener mejores empresas tenemos que tener mejor equipo, para tener mejor equipo tenemos que tener mejores personas, ¿cierto? Y para tener mejores personas tenemos que partir por las universidades, que formen a mejores personas para los tiempos que vienen. ¿Con qué frase empezaría? Haber hecho lo que creía que había que hacerse. Haber tomado los caminos difíciles, de hecho viene esto del colegio, ¿no? En el fondo mi colegio decía recta tal, en el fondo, la gente confía en mí por eso, que tú sabes que uno no puede que todos te quieran si es que tú eres directo y decir las cosas como son. Meterse entre Asumir. las patas de los caballos, esa sería una muy buena frase. Yo siempre he dicho que me caigo muy bien, ¿ah? Me tiro bromas y me río de ellas. Yo, ese pensamiento muy analítico, y siempre ando viendo, cuestionando, también soy bien crítico. Soy muy creativo y no me quedo pegado. Me gusta hacer, no por análisis, por exceso de análisis o exceso de crítica, no, me gusta que las cosas pasen, sucedan. Saqué el libro, me costó, ¿ah? Me costó, no fue fácil. Fueron, de hecho, la idea de escribir un libro viene de hace mucho tiempo atrás. Y fue variando, distorsionándose, y hasta que llegó este libro que es totalmente distinto a lo que yo tenía concebido al principio, pero dije: "Oye, es que esto es necesario, esto es lo que se necesita hoy día". Tengo varios libros en la mente que me encantaría sacarlo y espero sacarlo. De hecho, tengo uno terminado y que este le ganó el espacio para salir. Pero eso, como te digo, yo creo que soy un tipo afortunado, privilegiado, y de alguna forma creo que siempre ha estado la postura de ayudar, de aportar, y de que hoy día el agro, no solamente aquí en Chile nos vaya bien, sino que en la medida que yo creo que en México, me entrevistaron en Uruguay el otro día, en Uruguay, Argentina, Perú, que nosotros todos los agrónomos tenemos que generar valor desde el campo y mirar y mostrarle al mundo una alternativa y alinearnos un poco más para que generemos valor. Mi estimado Gabriel, eres un verdadero agrotitán. Me quedo Muchas muy, gracias. muy conforme con lo que nos has compartido. Mi estimado Gabriel, gracias por toda esta inquietud que nos compartes. Gracias por toda esta pasión con la que vives el campo. Encantado. ¿Cierto? Porque creo que lo importante ahora es también, por cierto, no, este es un diálogo de a dos. Ojalá que esto también genere que la gente quiera compartir y opine. Que nosotros no somos dueños de la verdad, esta es una visión, pero en la medida que nos conversen, podemos ver distintas finales y nos podemos, es importante el recibir, ¿no es cierto?, para meternos en nuevos temas y explorar y estudiar cosas nuevas, que, el fondo que salen, o sea, al fondo, me imagino que hay muchas mentes brillantes que van a ver este programa y que puedan aportar y que, oye, que una idea vaya llevando a otra y así es como podemos evolucionar positivamente todos dentro del agro. Si queremos contactarte, ¿cómo podemos hacerlo, mi estimado Gabriel? Gabriel Rafo Calderón, eso soy yo. Si me googlean, me encuentran en LinkedIn, y feliz, pues, ahí me contactan, me escriben: "Oye, vi esto", lo que sea, y no hay problema. Si quieren el libro, que es muy interesante, lo recomiendo, está en Amazon, en digital, y también lo pueden googlear, Dirección de Empresas Agrícolas, Gabriel Rafo Calderón. De ahí van a llegar. Los pondremos en la descripción del programa y la verdad es que muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo el tiempo y todo lo que nos has compartido el día de hoy, mi estimado Gabriel.
Te felicito por el programa, porque encuentro muy entretenido lo que haces acá. Me siento muy honrado. Adelante, muchísimas gracias y esto es parte de seguir formando, de seguir compartiendo historias, historias que nos puedan hacer un campo más íntegro, un campo más integral y sobre todo un campo con una visión de comunidad y que a final de cuentas somos una cadena muy importante y que tenemos que sentirnos orgullosos de estar en estos zapatos de agrónomo, ¿no? Eso. Muchísimas Agrotitanes.